Legisladores de Morena y aliados aprobaron en comisiones del Senado de la República el dictamen que expide la nueva Ley General de Población, por lo que los mexicanos estarán obligados a inscribirse en el Registro Nacional de Ciudadanos y obtener la clave única de registro de población con fotografía, huellas dactilares, firma y lugar de nacimiento. Esto irá ahora al Pleno, pero vamos a platicar al respecto con nuestra compañera Leticia Robles de la Rosa en torno de pues cuáles son los cambios que entraña esta iniciativa. ¿Cómo estás, Leti? Buenos días. ¿Qué tal, Pascal? Muy buenos días. Buenos días a toda tu audiencia. Es un gusto para mí estar aquí en tus terrenos. Ah, sí, ya sé que estás en cabina, ¿verdad? Me da Aquí mucho gusto. estoy, sí. Qué bueno, Leti. Pues cuéntanos de esta CURP con fotografía. Hay pues toda clase de comentarios. Leía yo algunos especialistas hablando de las ventajas y desventajas. En fin, cuéntanos qué entraña este cambio. Pascal, mira, pues se trata del resultado de una serie de esfuerzos que protagonizaron la exsecretaria de Gobernación, hoy senadora de la República, Olga Sánchez Cordero, y la expresidenta del Senado, Mónica Fernández Balboa, en este intento que tiene el gobierno federal de tener control sobre los datos personales biométricos de todos los mexicanos, desde el nacimiento hasta, bueno, evidentemente, la muerte. Esto en función de la tarjeta de identificación que debemos de tener todos, en este caso la CURP. Esta iniciativa ha tenido varios cambios hasta que la vez pasada en Comisiones Unidas del Senado pues se introdujo ya de manera abierta que debe de tener la fotografía, las huellas dactilares y la firma. Evidentemente, el reglamento, de este instrumento deberá hacer la distinción entre aquellos que podemos firmar y los que no, como es el caso de los bebés, los menores de edad que no tienen, pues, ni siquiera hacen trámites públicos, pero bueno, deberán de tener ellos sí la huella y la fotografía. Y te comento que desde el primer momento la oposición en esa discusión dejó en claro varias deficiencias de esta iniciativa. Primero, no hay ningún acompañamiento del Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, a pesar de que el artículo 6º, numeral 8, deja en claro que es el INAI, bueno, no por su nombre, pero que hay un organismo autónomo colegiado que se hace cargo de la protección de los datos personales de los millones de mexicanos. Entonces, no hay nada que haga referencia al INAI. Y dos, no hay un solo peso adicional para la Secretaría de Gobernación para que pueda contratar una empresa que se haga cargo de la protección de los datos, de las huellas que se van a tomar, de las firmas que se van a recabar, de las fotografías que se van a guardar, lo cual deja en un limbo la seguridad de los datos biométricos en este caso serían absolutamente los más de 100 millones de mexicanos que formamos la población de esta República, Pascal, lo que ha provocado, bueno, estas inconformidades tanto de la oposición como de manera pública cuando se supo que ya se había aprobado por la mayoría formada por Morena, el Partido Verde y el Partido del Trabajo, pues llevó a que se frenara su aprobación que estaba programada para la semana pasada en el Pleno. De hecho, el dictamen se aprobó el lunes de la semana pasada con miras a que se subiera el martes para aprobar o que al menos se conociera en primera lectura y el miércoles en segunda lectura. Pero, Pascal, no se subió, se tuvo que frenar porque, bueno, despertó muchas inconformidades y recordemos, Pascal, que ya el año pasado hubo un problema similar cuando se intentó que se pidieran los datos biométricos para poder tener un teléfono celular. Y fue el mismo argumento que la Suprema Corte llevó para considerar inconstitucional esa reforma del famoso registro de telefonía celular, porque no había competencia del INAI y porque no había garantías para la protección de los datos personales de los mexicanos, Pascal. Y eso es lo que está ocurriendo aquí. Bueno, va a ser, si se aprueba tal cual, va a ser una obligación para todos los mexicanos y en qué plazo esto de dar sus datos biométricos y su foto. Sí, Pascal, tiene que ser de inmediato, evidentemente, para los recién nacidos, para los niños, digamos, de la primera infancia. Bueno, pues
de alguna forma ya tienen más información, pero los padres tendrán que llevar al registro de inmediato a los niños. Evidentemente, esto es de acuerdo con el régimen transitorio, se está dando un plazo de 1 año para que se empiece a regularizar todo este banco de datos biométricos, Pascal, y que tengan quien los va a tener a resguardo, y lo pongo entre comillas, es la Secretaría de Gobernación, y el entrecomillado es justamente porque la Secretaría de Gobernación el día de hoy no tiene ningún sistema de protección de estos datos biométricos, y la iniciativa, la reforma, no contiene ningún transitorio que establezca cómo le va a hacer para poder garantizar el resguardo de todos estos datos, Pascal. Entonces, en el momento en que lo apruebe especialmente porque hemos visto pues hackeos y robo de información en dependencias públicas, incluso en la Sedena. Efectivamente, Pascal, imagínate, ellos no están invirtiendo en lo que es la seguridad cibernética, y todos esos datos en un banco único de información, pues va a ser muy peligroso para que los puedan pues hackear, robárselos, y la suplantación de identidad pues va a estar al orden del día, Pascal, para incluso vaciar cuentas o para hacernos partícipes de algunos delitos sin que nosotros nos enteremos, porque de qué manera no hay, en esta reforma no hay ninguna disposición que establezca cómo el ciudadano se puede proteger para la protección de sus datos personales, Pascal. Bueno, pues un tema muy importante con ángulos inquietantes, como ya nos estás comentando. Vamos a seguir la discusión. Leti, gracias por haber estado con nosotros. Un saludo hasta Ciudad Imagen. Gracias a ti, Pascal. Muy buen día. Gracias, buenos días.